¿Sí? una anotación. O sea, no sé si tú lo estás manejando, pero no sé si te habrás dado cuenta que el init se ejecuta por las 6 fases de JSF. Ah, claro. Entonces hay que en el método ese preguntar por una sola fase, porque si no se pregunta 6 veces, o sea, se ejecuta 6 veces, perdón. Eso suele pasar en los... Cuando hay formulario, más que todo. Sí, pues cuando hay formularios pasa eso. Cuando el init, el portlet no tiene formularios o uno indica en el init para qué fase quiere funcionar, eso tenés razón, pues eso resuelve el tema. Sí, Frente a eso, una de las alternativas que tenemos para resolver ese tema, porque es importante lo que tú estás diciendo, de hecho eso se ve reflejado a veces en lo quien le haya tocado hacer algún debug a la aplicación, de pronto cuando tiene problemas con alguna funcionalidad, te vas a dar cuenta que cuando pones un breakpoint en los init, de repente empezáis a caer muchas veces en él y no sabéis por qué. Y es eso, por lo que dice Jorge. Ya Faces tiene una estructura de ciclos, con un ciclo de vida que tiene fases. Entonces, ese método init se llaman todas las fases, eso es verdad. Podríamos una de dos, o definir, digamos, alguna fase que es la recomendada para usar el init para el objetivo que nosotros lo estamos usando sí, y determinar cuál es la fase que nos sirve y por ende podemos crear un template de código, algo de ese estilo y lo usamos. O lo otro es más o menos indicar, pues depende con qué sentido se hace el init, qué fase es la que te conviene utilizarlo. En este momento lo que está haciendo el init y con lo que se evita que el servicio se llame muchas veces es que estamos haciendo una pregunta en duro de si el bin que queremos rescatar está nulo o no. Y por eso la verdad es que nos salvamos de llamarlo tantas veces. Está buena la acotación de Jorge. Yo creo que podríamos, por ejemplo, cuando terminemos de pasar los puntos y revisemos código, tal vez lo podríamos incorporar en algún lado. sí, claro. Ya, sigamos. Ahora, este punto a mí me interesa harto, porque aquí he visto hartos problemas, que es en los métodos de acción. Los controllers tienen hartos métodos de acción, es decir, que son los métodos que se invocan cuando el usuario genera alguna acción. En JavaScript eso se llama un evento. Cuando se produce un evento, como el clic en un botón, el cambiar la selección en una lista, hacer clic en un link, etcétera, se llaman estos métodos de acción. ¿Ya? Entonces, lo primero que a mí me interesa y que lo he visto harto se presta para confusiones es el nombre de los métodos. Esto es súper importante. Es súper importante que los nombres de los métodos los vean como acciones, es decir, como verbos. Por lo tanto, tiene que haber un verbo en el nombre del método. Por lo tanto, utilizar la nomenclatura del get o el set está, digamos, eso sí que está fuera de discusión. La idea es que el nombre no tenga get algo. Entonces, por ejemplo, les cito un ejemplo. Si lo que ustedes quieren es rescatar la información de un usuario, digan obtener usuario en lugar del método get usuario. ¿Ya? Con la finalidad de que el nombre del método solo se explique. Cuando yo leo obtener usuario me doy cuenta que ese método no es un getter, es un método ya de negocio. Aunque signifiquen lo mismo traduciendo. Claro, significan lo mismo, pero en términos de significado para nosotros, que esto no es de sintaxis del lenguaje, es de la semántica, ¿ya? De lo que significa para nosotros. Eh, Definimos como regla que el get es un prefijo para los getters y setters de atributos de una clase. Y un get usuario que va a llamar al delegate y que se va a pegar una llamada al servicio y que por ende va a tener un try catch, etcétera. Eso ya es un montón de lógica. Entonces eso al tiro se contradice con la directriz anterior. O sea, como, oye, si vaya a ser un getter, que sea solo getter. No que tenga toda una lógica metida dentro. Entonces, lo interesante sería, por ejemplo, si tú quieres que al cargarse el portlet esté ya en la variable usuario cargado el bin de usuario, entonces el init llamas a un método obtener usuario, que va a rescatarte un usuario bin y lo vas a guardar en una variable del controller. Entonces, después tu método getUsuario, lo único que va a hacer es devolver el bin del usuario. ¿Te fijas? Con eso
Eh, Primero desacoplas la lógica de obtener los datos con la de entregárselos a alguien que los quiere leer. Y lo otro que también manejas por separado es que ante un error o problema en la obtención de los datos, lo manejas en un lado, lo informas al cargar el portlet y no estáis haciendo las validaciones adentro del get. Eso te deja el código bastante más limpio y mantenible. Que eso es a lo que más apuntan las directrices, a la mantención. Ok. Que entre paréntesis, realmente la empresa gana más plata por las mantenciones que por el proyecto en sí. Bueno, sobre los métodos de servicio. Hay una regla que es súper importante, que son, hay 3 excepciones que todo método de servicio tiene que manejar. Cuando le llamamos a un delegate y ese sabemos que detrás va a comunicarse con algún servicio en el service bus. Manejen siempre estas 3 excepciones. Es decir, tienen que haber 3 catch consecutivos hacia abajo en el código. La DAO exception, esa es súper importante porque significa que el método del negocio del DAO se cayó. Se produjo una excepción adentro de él. Ya sea le mandamos parámetros de entrada malos, tal vez faltó una propiedad seteada en algún lado, etcétera. O el servicio retornó con el código 0 de éxito, pero el bin que vino adentro, el type que devuelven los servicios, vino cualquier cosa, o una fecha en un formato que no esperábamos, etcétera. Eso en el fondo es que el código del DAO no logró ejecutarse con éxito. Eso significa una DAO exception. Y para eso la recomendación es que dentro del properties que tenemos con mensaje, definamos mensajes de error de este tipo. Los error general y con el nombre, un nombre que refleja el caso. Por ejemplo, lo que les mencioné anterior, obtener usuario. El método obtener usuario te devolvió una DAO exception, entonces definamos un error general punto obtener usuario. Y colocamos ahí el mensaje que corresponde. Con eso tenemos una mnemotecnia que nos ayuda harto, es decir, cuando yo veo el código y veo el DAO exception y veo que está llamando un mensaje error obtener usuario y me doy cuenta que el obtener usuario está dentro de un método que se llama obtener usuario, la verdad es que el que esté el mismo nombre en todos lados me ayuda mucho a poder recordar en dónde están las cosas. El otro catch que debe ir obligado es el service exception. Este ya lo han visto varios. Service exception es una excepción que creamos especial para poder darnos cuenta cuando la ejecución del servicio en el bus retornó un error. Y esos errores son muy importantes puesto que en algunas ocasiones le entregan información muy valiosa al usuario. Como por ejemplo, él quiere realizar una consulta de llamadas o de minutos y la verdad el usuario no puede hacerlo porque su teléfono, no sé, está bloqueado, etcétera. Y para ese tipo de mensaje, para mostrar los mensajes error, hay que utilizar unos métodos que ya están creados dentro de una clase en la cual tú le pasas el código que te devolvió la excepción y le pasas un string que es para que sepa ese código a qué universo de servicios corresponde. Si es a los servicios de pago, no sé, de perfil de usuario, o le pasas un string que tiene que ver con recarga, etcétera. Esto lo podemos ver acá en un código, es lo más sencillo. O sea, aquí solicitar una recarga de tipo Entel Ticket. Este es un método de negocio, por lo tanto no se llama get recarga Entel Ticket, se llama solicitar. Porque, bueno, la verdad la lógica del negocio de Entel dice que primero la persona tiene que el sistema primero tiene que evaluar si se puede o no realizar la recarga. ¿Ok? Entonces aquí está la llamada al método de negocio. Ahí está el delegate. Esto ya ustedes lo conocen. Y aquí está lo que yo les digo, el manejo de las 3 excepciones. Por ejemplo, el DAO exception acá agrega un mensaje que, si se fijan, está fixed o en duro. ¿Lo ven? Sí, bueno, de acuerdo a lo que estamos conversando, la idea es no utilizar este tipo de sentencia. Acá deberíamos utilizar algo parecido a lo que está más abajo, el exception solo. De hecho,
igual esto es medio tricky porque la verdad que aquí lo que se hizo en la exception fue, mira, quiero que pongan la excepción asociada al código 1 del universo de mensajes de error del grupo general. La verdad es que los mensajes generales se crearon para que sean esos, generales. O sea, si el servicio de recargas en este caso me devuelve el código 1, yo simplemente le digo, oye, soy del universo recarga y poneme el mensaje 1. Lo que pasa es que esta clase, la JSF útil, por debajo sabe que hay algunos códigos que son iguales los mismos para todos. Y él por debajo hace la conversión. Aquí igual no era necesario poner general, la verdad. Aquí, por ejemplo, en este caso la idea sería colocar, llamar a un mensaje que se llamara, por ejemplo, mensaje de error, llamado solicitar recarga ante el ticket. Entonces tú por el archivo de property defines una propiedad que se llama error general ante el ticket, que es lo que, digamos, se recomienda acá. Porque para las tipos para el caso de las exception, digamos, sola, se recomienda que se ocupe una estrategia similar a la del DAO exception. Y en lo posible que el mensaje de error del DAO exception sea igual al mensaje de error del exception. ¿Por qué se pide que en lo posible estos dos excepciones muestren el mismo mensaje, pero aún así se manejen con cache separados? Por el registro en el log de los errores. La idea es que el registro en el log sea distinto, sean por separado, se sepa que la excepción fue del servicio, o perdón, de la clase DAO, y no que fue una excepción, digamos, de tal vez de inesperada, o porque se cortó la conexión, etcétera, porque es el caso de la exception. Son excepciones que nosotros no nos tenemos esperado y que la idea es con eso limpiarnos las manos de un error de ambiente, por ejemplo, de Entel. Pero lo que tienen en común DAO exception con exception es que son errores que al usuario no le importan, la verdad. No, a él no le interesa saber que un método estaba nulo, etcétera. Él no tiene por qué saber eso. Entonces por eso uno ocupa mensajes generales. Y la verdad es que entre que el DAO se haya caído porque le mandamos mal un parámetro de entrada, a que se haya caído por una excepción porque de pronto, no sé, la sesión se murió porque alguien en el Entel movió un cable, para el usuario es el mismo problema. Sabe que no pude realizar la solicitud de recarga ante el ticket. Por eso es la recomendación es que utilicemos los mismos códigos. Pero en ocasión igual se entiende que a veces no se puede, porque hay lógica especial asociada a una excepción u otra. El nombre después de general tiene que ser el nombre del método, ¿cierto?